Muy buenos días, estimados participantes del curso Electrotecnia 2. Una calurosa bienvenida y vamos a seguir continuando con esta serie de eh, clases y explicaciones sobre las máquinas eléctricas. En este caso nos compete las máquinas de inducción o motores de inducción. Aquí hay algunos términos de interés que voy a utilizar muy brevemente el texto para repasar, a pesar de que ya tenemos un par de semanas que ustedes tienen que haber hecho la lectura respectiva de ese capítulo, el capítulo 7, ¿sí? Sobre todo lo que es el ensamblaje que tiene que ver con los motores de inducción. Las características La característica de los motores en términos de construcción, nosotros no entramos en tanto detalle, pero es más o menos lo que ya conocemos con respecto a los motores, a los generadores, ¿sí? Y la visión que ya tenemos muy general de lo que es el funcionamiento de una máquina. O sea, tenemos un estator y tenemos un rotor, como ya todos conocemos. ¿Qué diferencia hay ahora con estas máquinas de inducción? Que la velocidad del primario, que también se le llama velocidad del estator, ¿ok? ¿Ah? Y se induce en el rotor, también cuando pasa la corriente a través del estator, ¿ok? Bueno, por inducción se induce en el rotor también una fuerza electromotriz y genera también un movimiento, pero ese movimiento que genera el rotor no va a estar en sincronía con el movimiento del estator, porque si no, entonces no hay fuerza electromotriz inducida en el rotor, que es necesaria para producir el par de fuerza y que sea útil lo que es esa máquina en términos de un motor, pues cuando se conecta una carga al eje respectivo. Eso es muy importante, es la base de eso, simplemente la ley de Faraday, la ley de Snell, de Lenz, perdón, con respecto, digamos, a lo que nos dice la ley, que es algo que tiene tanta grandeza que todavía los estudiantes no conocen bien, digamos, la importancia de lo que es de esa ley, ¿no? La condición suficiente es que exista una variación de flujo de campo magnético para que se induzca una fuerza electromotriz. Bueno, entonces, esta pequeña introducción, esta pequeña introducción, aquí en el texto que dice, nos dice que a medida que la carga la velocidad del motor se reduce, la diferencia que hay entre la velocidad del campo, fíjense, la velocidad del campo que da el estator, es la que uno llama velocidad síncrona, ¿ok? Y la velocidad real del rotor se conoce como el deslizamiento, ¿ok? Entonces, volvemos a insistir, es tanto de campo o la del estator como la velocidad del rotor no pueden ser iguales, porque si son iguales, o sea, es como que si yo tuviera dos discos que están rotando en el mismo eje a la misma velocidad y no hay fuerza electromotriz inducida, ¿ok? No hay fuerza electromotriz inducida porque no existe velocidad relativa, porque ya ambos están moviéndose con la misma velocidad. Entonces es importante que eh, la velocidad síncrona va a depender de la frecuencia y del número de polos que está formada la máquina, ¿bien? Que es distinta al desplazamiento. Entonces, bueno, hay unas expresiones que antes de comentar el problema muy rápidamente, esta velocidad, este desplazamiento comúnmente se denota como la letra S en la mayoría de los textos de máquina, es la velocidad síncrona, la velocidad rotor entre la velocidad síncrona. Esto comúnmente se expresa en porcentaje, se multiplica por 100 y tenemos un porcentaje de lo que es el deslizamiento de la máquina, ¿ok? Este es el deslizamiento de la máquina. Vamos entonces a indicar
en este primer problema que tenemos acá, un motor de inducción 220 voltios, alimentado con 220, trifásico. Por esa razón, nosotros explicamos un poco acerca de la corriente trifásica, o sea, los sistemas trifásicos en el video anterior. Muy importante eso. Y porque, bueno, estas máquinas de inducción, estos motores comúnmente están alimentados con un sistema trifásico, es decir, eh, las tres fases y la conexión, como comentamos en la clase anterior, puede ser en delta o estrella. Bueno, eso que por cierto, hago el comentario porque muy pocas estudiantes han visto esa clase. Yo lo estoy controlando, no han visto la clase, no ven la clase. Bueno, entonces aquí me dice que el desplazamiento es el 5%, calcular la velocidad de los campos magnéticos, calcular la velocidad de los campos magnéticos, la velocidad del rotor, la velocidad del deslizamiento y la frecuencia del rotor. Bueno, entonces fíjense, primero, la velocidad síncrona, por definición, sería la frecuencia de alimentación entre el número de polos, ¿no? Por 120. Esto está al inicio del capítulo. Es una expresión muy conocida en máquina. Esta sería la frecuencia de alimentación, que ya sabemos que la frecuencia de alimentación, por ejemplo, en el país, en Venezuela, son 60 Hz aproximadamente, ¿ok? La frecuencia con que se genera la corriente alterna en los distintos sistemas. Y eso me da una velocidad de sincronismo de 3600 revoluciones por minuto. Esto sería eh, eh, la velocidad síncrona. ¿Sí? Esa sería la velocidad síncrona. ¿Qué va a ocurrir? Eh, Esta expresión se puede demostrar, cosa que no está, no, pero se lo dejo para que ustedes lo hagan, y eso está en el texto también. No podemos entrar ahorita en detalle sobre eso. El rotor, que sería, o sea, la velocidad del rotor, fíjense, la velocidad del rotor sería, eh, eh, se deduce de la velocidad síncrona, se deduce esta expresión. Bien, de la velocidad síncrona se deduce esta expresión. Entonces, esa velocidad del rotor sería 1, el deslizamiento que lo conozco, y tengo la velocidad síncrona, ¿ok? Por supuesto, me da 3420 RPM. Entonces, notemos la distinción que hay entre ambas. La velocidad del rotor, ¿ok? Es menor que la velocidad síncrona de la máquina, por las razones que ya hemos comentado ahorita. Entonces, ya aquí tenemos la velocidad del desplazamiento del rotor, que también se puede probar sencillamente y simplemente esta es la velocidad de deslizamiento del rotor, se multiplica por su deslizamiento, y la velocidad síncrona, que sería 3600. Eso me da 180 revoluciones por minuto, la velocidad de deslizamiento del rotor. Y su frecuencia, que también es algo sencillo de probar, ¿ok? Su frecuencia del rotor sería su desplazamiento por la alimentación respectiva que tiene la máquina, que serían los 60 Hz. ¿Ok? Bueno, esto sería un primer ejercicio que es relativamente sencillo. En el texto tenemos algunos problemas de esto. Hay varios, por supuesto. Estas expresiones yo no las coloqué aquí sin ningún tipo de demostración, porque es una actividad que ustedes tienen que realizar, sobre todo esta también, que es más, está hecha en el libro, tampoco es que ustedes van lo que tienen que leer es el texto. Un segundo ejercicio
un motor jaula ardilla de 4 polos. Ya sabemos que hay distintos tipos de rotores, el jaula ardilla, el rotor de Banado, todo ese aspecto teórico lo tienen en la lectura respectiva del capítulo 7, ¿sí? De 4 polos, 60 Hz, que es la frecuencia de alimentación de la red, tiene una velocidad de plena carga en 1754 RPM. Vamos a determinar el desplazamiento en plena carga y la frecuencia del rotor. ¿Okay? Bien, entonces la velocidad del sincronismo ya sabemos que es 120 por la frecuencia del número de polos. ¿Okay? En este caso son 4 polos, sería 120 por 64 y eso me daría 1800 RPM. Esa es la velocidad de sincronismo de esa máquina a plena carga. ¿Okay? Y el desplazamiento, el deslizamiento de plena carga es lo que hemos visto ya en el texto, que es la velocidad de sincronismo. O sea, ese desplazamiento sería entonces la velocidad síncrona, la velocidad del rotor, entre la velocidad síncrona. Esto me da esta diferencia en el numerador, dividido entre esta cantidad. Fíjense que esto es lo mismo que teníamos anteriormente, porque si yo divido n sobre n es 1, ¿eh? Que es fácil de demostrar la expresión anterior. Y eso me da 2,55%. O sea, el deslizamiento plena carga. ¿Cuál es la frecuencia del rotor? La frecuencia del rotor, ¿ve? Ese deslizamiento por la frecuencia de alimentación, eso me da 1,5 Hz. ¿Okay? Entonces, des en cuenta que es relativamente sencillo, pero los cálculos no son tan complejos. Lo que sí hay que comprender bien es el aspecto teórico de la funcionalidad de la respectiva máquina, ¿no? En este caso, los motores de inducción. Antes de comenzar con la discusión del problema 3, vamos un momentico al texto, ¿okay? Para, digamos, repasarle un poco eh, algunos aspectos de interés. La frecuencia de la corriente del rotor, como ya hemos visto, aquí está la demostración de lo que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, ¿no? Aquí está la demostración, no lo voy a hacer porque aquí está hecho en el libro. Bueno, por eso es que no me dediqué a estar. Y los ejemplos respectivos que están en el libro. Pero sí voy a ir un poco a este apartado, a fuerza electromotriz del rotor, ¿okay? Eh, que es la que se induce. Acuérdense que es la fuerza electromotriz que se induce. El rotor no se va a alimentar, se alimenta del estator, el campo, con el sistema trifásico, pero por inducción, por ley de Faraday, se induce una fuerza electromotriz en el rotor que genera el par, ¿ven? El par que se va a generar, ¿ya? Y nosotros al acoplar una carga al eje, entonces pues hace el respectivo trabajo. Cuando el rotor está frenado, ¿eh? El motor es equivalente a un transformador trifásico. Fíjense lo que me dice acá. Eso lo vamos a comentar luego, pero me imagino que tienen una idea de lo que es un transformador. Con el secundario en cortocircuito. Es decir, un transformador en condiciones extremadamente elementales tiene un primario y un secundario. ¿Okay? Un bobinado primario y un bobinado secundario. En el bobinado primario se alimenta con el voltaje pues, de la línea del sistema y se induce en el secundario una fuerza electromotriz. Entonces, este es el equivalente que habla el autor. El motor es equivalente en un transformador con un secundario en corto, de manera que la fuerza electromotriz inducida, ¿ve? En ese secundario, que en este caso es el rotor, inducida por fase en el rotor, cuando él está parado o frenado, está dado por esta expresión, ¿sí? Que va a depender del número de espiras del rotor y del devanado del estator, ¿sí? Y esta es la tensión aplicada por fase al primario, o sea, el devanado del estator, que ya lo conocemos.
Bueno, entonces hay toda una vinculación con este término. Si el rotor inicia su operación, eh, el deslizamiento se va a reducir, ¿ven? Porque la velocidad, acuérdense de lo que yo comenté hace rato, yo tengo una velocidad de el campo o del extractor, ¿sí? Que va a depender de la frecuencia de alimentación, etcétera, y una velocidad que se producto de la fuerza electromotriz inducida en el rotor, ¿ve? Entonces, ¿qué es lo que uno va a llamar deslizamiento? ¿Ok? Fíjense, el rotor, que es directamente proporcional a la velocidad relativa al deslizamiento, también se reduce, y esto va por esta expresión que lo tengo yo acá. Bueno, el deslizamiento ya sabemos de qué se trata. El deslizamiento de la fuerza inducida, ya he insistido bastante, es la fuerza inducida que aparece en el rotor, ¿m? Cuando el rotor está en reposo. Ahora bien, la corriente en el rotor, vamos, ¿cómo calculamos la corriente en el rotor? La corriente en el rotor frenado, tengo una fuerza electromotriz por fase. Acuérdense que está alimentado trifásicamente, por lo tanto tengo las tres fases. Entonces voy a tener de ahora hablar de resistencia, reactancia y fuerza electromotriz por fase. ¿Ok? Estrictamente por fase. Entonces tengo la fuerza electromotriz por fase en el rotor, la resistencia del diagonal rotor tiene una resistencia, por supuesto, porque es una bobina de un conductor de cobre, por ende tiene una resistencia. Y tiene una reactancia, es decir, una inductancia, porque la bobina genera una inductancia, ¿sí? Que es lo que se debe tener claro en el curso de electrotecnia 1, que inclusive en el aula, al principio yo coloqué una clase que tiene que ver con la corriente alterna y estos factores que yo tengo acá de reactancia, capacitancia y resistencia. Bueno, entonces la reactancia. Fíjense que uno, en estudio de corriente alterna, uno habla de ZL, que es la impedancia compleja. Si uno calcula la magnitud de ese número complejo, a eso le vamos a llamar la reactancia, ¿ven? La reactancia inductiva, que en este caso es la reactancia del rotor. ¿Okay? Él tiene una reactancia que va a ser 2pi por F, 2pi por F por la inductancia del rotor. ¿Bien? Donde L es la inductancia del rotor. Esta notación X es la que se usa comúnmente cuando uno habla de reactancia. Y la reactancia es la magnitud del número complejo de la inductancia compleja, ¿sí? Cuando uno hace el cálculo respectivo. Entonces, obvio que la reactancia, la impedancia del rotor por fase, fíjense bien, por fase, sería usando pues lo que ya uno aprendió en el que tenía uno, sería la raíz cuadrada de estas impedancias, o sea, la resistencia del rotor y la reactancia del rotor. Bien. Con eso yo puedo calcular la corriente. ¿Ven? La corriente del doctor por fase sería por ley de Ohm, simplemente la tensión de alimentación del estator entre esa impedancia. Y sustituyendo el valor de ZR, aquí obtengo esta expresión. Pero yo lo voy a escribir en función del deslizamiento. ¿Ven? Como ya yo sé que el deslizamiento es la fuerza electromotriz por fase sería S por el deslizamiento, yo voy a sustituir estos cálculos. Fíjense que la reactancia del diagonal del rotor sería 2pi por FR, que sería la frecuencia del rotor, porque estamos hablando de la reactancia del rotor por su inductancia. ¿Okay? Esa frecuencia del rotor que ya hicimos en el problema 1 es el deslizamiento por la frecuencia de alimentación. Entonces aquí yo saco S fuera y coloco todos estos términos que están aquí, que es el 2pi por F por LR, es lo que nosotros definimos reactancia. ¿Ve?
entonces uno puede reescribir la impedancia del rotor como la resistencia de la bobina y su respectiva reactancia en función del deslizamiento. ¿Ve? Entonces tengo la corriente del rotor, ¿ve? De esta forma en función del deslizamiento, y también tengo el factor de potencia del rotor. Bueno, entonces vamos con este pequeño repaso, vamos entonces a trabajar el problema 3. El problema 3 me dice, se tiene un motor de inducción de 4 polos, 60 Hz, 80 HP de la potencia, que gira a 1600 RPM a plena carga. ¿Okay? Entonces, vamos a calcular la reactancia del rotor en reposo. Si para esta condición la resistencia es de 4 ohms, la tensión inducida en el rotor es de 150 voltios, la corriente del rotor en el arranque es de 20 amperios, ¿no? Y determinar la corriente del rotor a plena carga. ¿Okay? Por aquí hay una pregunta al final sobre esta corriente de arranque, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos otra vez a reexplicar lo que hemos comentado sobre el texto. Ya yo sé que la impedancia total de el rotor sería su resistencia, como dijimos anteriormente, por la reactancia. Tenemos que recordar que esos bobinas, ese embobinado, como un alambre de cobre, tiene una determinada resistencia. Al inducir fuerza electromotriz, ¿ve? Aparece un efecto inductivo en la bobina, y ese efecto inductivo va a depender de la frecuencia de alimentación y de la característica de la bobina, del alambre en cuestión, que se llama la inductancia. En el análisis que uno hace, se utiliza pues la notación compleja, etcétera, pero cuando uno va a la práctica a resolver este tipo de problemas, uno no trabaja con los valores complejos, sino que toma la magnitud de la impedancia inductiva compleja. Y la magnitud de la impedancia inductiva compleja es lo que uno llama reactancia inductiva, ¿sí? Que es la que yo tengo acá, esta X que está acá. Esta es la reactancia inductiva de la bobina por fase. Todo ahora es por fase porque tenemos la máquina alimentada en un sistema trifásico. Entonces, como ya dije anteriormente, ¿ve? La reactancia, que es la magnitud de la impedancia compleja, sería 2pi por F por L, ¿no? Esto es, y si quieren eh, recordar y trabajar esto mejor, en el primer video que se colocó en el aula, ahí tengo un repaso de corriente alterna. Claro, los términos, ¿no? Esta es la frecuencia de alimentación, que en este caso es 60 Hz, y la inductancia. Esta inductancia uno no la conoce, no tiene ese valor, pero vamos a ver cómo vamos a resolver ese problema. La reactancia por fase en el devanado, entonces sería 2pi. Esta frecuencia, porque estamos hablando ahora del rotor, entonces ya dijimos por el ejercicio del primero, que la frecuencia del rotor es S por la frecuencia de alimentación. ¿Bien? Entonces, aquí yo puedo escribir la reactancia de esta manera, 2pi FR, porque es la frecuencia del rotor por la inductancia. La velocidad plena carga, ya sabemos que es la velocidad síncrona de la máquina, que va a depender del número de polos y de la frecuencia. Y el deslizamiento que tengo yo acá. Entonces, fíjense, aquí está la manera como se va a demostrar eso que hemos comentado ahorita, que la frecuencia del rotor es S por F. Parto de la definición de la velocidad síncrona, uso la definición del deslizamiento, y aquí despejo la diferencia esta, que es igual a SNS, y hago con una serie de manipulaciones que uno puede hacer acá, sacando un factor común, etcétera, y simplificando, uno llega a esta expresión, que es la que he comentado desde el primer problema cuando comenzamos.
La frecuencia del rotor sería el desplazamiento multiplicado por la frecuencia de alimentación. Eso lo voy a sustituir entonces en la reactancia, ¿ves? La reactancia del rotor, que sería 2FR, sería S por F por L. ¿Ves? Agrupo aquí 2pi F por L, y es que 2pi F por L es la reactancia, que es lo que uno comúnmente conoce, y entonces uno llega pues simplemente a la reactancia del rotor, sería S por L. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la reactancia a rotor parado, ¿sí? Valiéndonos de lo que hemos comentado ahora. La impedancia sería por ley de Ohm E sobre I, y esta impedancia ya hemos indicado que es la raíz cuadrada de esto. Vamos a elevar ambos miembros al cuadrado, ¿sí? Es la operación que está hecha acá. Si elevamos ambos miembros al cuadrado, me queda E sobre I al cuadrado, simplifico el radical, y de aquí despejo X, ¿ok? De aquí despejo la reactancia del rotor. Entonces, la reactancia sería, al despejar de acá, me quedaría E sobre Y al cuadrado menos R cuadrado. Para hacer las respectivas sustituciones, tengo, con los datos, por supuesto que ya tengo aquí lo podemos chequear otra vez, ¿ok? La reactancia son 4 polos, 60 Hz, y la condición, la reactancia del rotor eh, es de 4 ohms, y la tensión inducida es de 150 voltios con una corriente de arranque de 20 amperios. Entonces, esos son los términos que yo voy a sustituir acá. ¿Sí? Corriente inducida, la corriente inducida del rotor, ¿sí? eh, la corriente de arranque de la máquina y la resistencia respectiva, y eso me da la reactancia al rotor en reposo. Eso me da 635 ohms. ¿No? 6,35 ohms. Entonces, ¿cómo determinamos la corriente de plena carga? Bueno, la corriente de plena carga, tenemos que calcular la velocidad síncrona con el número de polos, la frecuencia, eso me da 1800. Calculo el deslizamiento de la máquina, ¿eh? La definición que ya tenemos acá, de la frecuencia síncrona, la frecuencia PCT, su índice indica la velocidad plena carga, que es un dato del problema, 1680, y eso me da 0,07 aproximadamente, el deslizamiento, es decir, un 7%. Entonces, la reactancia del rotor por fase, a plena carga, como ya conocimos X, o sea, conocimos la reactancia de ese rotor, de la bobina, la multiplico por el deslizamiento y tengo la reactancia del rotor por fase. ¿Ven? Con la reactancia del rotor por fase, yo puedo calcular la corriente del rotor por fase, por León, que sería esta tensión, y esta tensión también sabemos que es S por la tensión del rotor. ¿Sí? O sea, estas relaciones son muy fáciles de deducir. Entonces, yo tengo el deslizamiento, tengo la tensión del rotor, que son 150 voltios, que no hay que confundirse con la tensión de alimentación de la máquina. ¿Ok? Y la impedancia respectiva en función del deslizamiento, lo tengo de esta manera. Saco estas operaciones que tengo acá, y eso me da la corriente del rotor por fase. Sería 2,61 amperios. Entonces anotemos algo. Fíjense la corriente del rotor por fase, 261, y la corriente a plena carga, o sea, la corriente de arranque, ¿sí? Aquí está, ¿eh? La corriente del motor en el arranque es de 20 amperios. Fíjense la diferencia que hay, y esa es la pregunta que tengo yo acá. ¿Por qué la corriente del rotor en el arranque es mayor que la corriente a plena carga del rotor? ¿Okay? Bueno, eso se lo dejo a ustedes, no es nada complicado.
Ya nosotros todos sabemos que los motores necesitan eh, eh, una corriente relativamente alta en el arranque, ¿ve? En el arranque. Comienza la velocidad del rotor. Recordemos otra vez que esa velocidad del rotor eh, no es igual a la velocidad síncrona de la máquina, o sea, del campo o del estator, ¿sí? Entonces, después la corriente, en la medida que el rotor va reduciendo la corriente, ¿ves? Se va reduciendo porque las velocidades relativas no son iguales. De todas maneras, bueno, hay otra forma también de razonar esto. Bueno, con esto y con esta información, eh, tenemos otra actividad posiblemente en el transcurso de esta semana para hacer algunos problemas de máquinas con respecto al diagrama de potencia, o sea, lo que se refiere a potencia, pérdida mecánica, pérdida por fricción, etcétera, ¿no? Bueno, en el libro ustedes tienen que, digamos, ir revisando todos estos problemas porque la segunda prueba tiene que ver con toda esta información que yo tengo acá. Aquí tengo algunos ejercicios de interés. Este ejercicio es bueno que lo revisen, ¿ves? Un rotor trifásico, inducción 4 polos, 220, de rotor de vanado, no tipo jaula urdilla. El estator está conectado en delta. Fíjense bien, el estator está conectado en delta. La alimentación que yo tengo de la línea y el rotor está conectado en estrella. ¿Sí? El rotor tiene un 40% de las espiras que tiene el estator, ¿sí? Por una velocidad de 1710 revoluciones por minuto. O sea, vamos a calcular el deslizamiento, el voltaje inducido por rotor bloqueado, bueno, etcétera, ¿no? Entonces ustedes, bueno, ya con la explicación que hemos indicado ahora, ya ustedes, bueno, ya pues fíjense que aquí la parte de lo que yo comenté cuando expliqué el sistema trifásico, que ya sabemos esta expresión que viene acá de raíz de 3, el voltaje inducido por el rotor por fase y el voltaje en los terminales del rotor. Entonces, aquí hay que utilizar, digamos, eh, el factor de raíz de 3 porque está conectando esto en el sistema trifásico. Entonces, si uno no repasa un poco lo que son sistemas trifásicos y está leyendo aquí este asunto, le aparece este raíz de 3, uno queda como parito en ramo, porque uno no sabe bueno, dónde salió ese raíz de 3, ¿entiendes? Entonces, bueno, eso lo tienen en la clase eh, anterior de sistema trifásico y que vuelvo a repetir, pocos estudiantes la han visto. Pocos estudiantes la han visto. Bueno, vamos a dar entonces de compartir esto. Creo que ahí está solamente Teodardo, como de costumbre. El resto no participa. Teodardo me dijo que no está trabajando, no puede, de todas maneras, bueno, si tienes algún comentario que hacer, Teodoro, bueno, lo tienes antes de que cerremos aquí la actividad. Si puedes abrir el micrófono y hacer algún comentario en particular. Bueno, si no, nos vemos en el transcurso de la semana, se colocará otra vez la clase de grabará, etcétera. Y pendiente porque, bueno, la actividad la pondré el fin de semana posiblemente. eh, para cerrar este segundo corte con estas máquinas de inducción, ¿sí? Con estas máquinas de inducción. Bueno, entonces que tengan un feliz día a todos, ¿sí? Y espero que les sirva de apoyo esta pequeña ayuda. Saludos a todos.